Muchas gracias, buenas noches. A continuación vamos a leer la semblanza de nuestros invitados especiales. La doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León, México. Actualmente se desempeña como la primera titular de la recién creada Secretaría de Cultura, formando parte del Gabinete Central del Gobierno de Nuevo León, siendo responsable del desarrollo de las políticas culturales del Estado y secretaria técnica de la Comisión de Arte y Cultura del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Doctora cum laude en Comunicación y Sociología. Cuenta con 19 años de experiencia profesional en la conceptualización, desarrollo e implementación de proyectos de promoción y administración cultural, políticas públicas y comunicación estratégica. De 2016 a 2021 se desempeñó como secretaria técnica del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, responsable del programa de fomento a la creación y el desarrollo artístico. Previamente, formó parte de los equipos directivos del Fórum Universal de las Culturas 2007 y la Comisión para la Celebración del Bicentenario 2010. Ha sido asesora de instituciones, entre las que se destaca el Tecnológico de Monterrey. En 2017 fue nombrada Fellow del Programa de Liderazgo de Alto Rendimiento para Promotores Culturales por el gobierno británico CLOR Leadership Program, a través de una beca Chevening. Maestro Ricardo Marcos González. Posee el título de Maestro en Gestión Cultural por la Universitat Internacional de Cataluña de Barcelona, España. Por su compromiso y contribución en el campo de la cultura y la cooperación cultural franco-mexicana, ha sido condecorado por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y Letras en la promoción 2020. Esta distinción fue la primera otorgada a alguien en Monterrey en tiempos recientes. Actualmente solo 3 personas en Monterrey tienen este reconocimiento. Desde noviembre de 2023 es secretario técnico de CONARTE. Fue líder de la Sociedad Artística del Tecnológico de Monterrey en su temporada de regreso 2023 y continúa como consultor artístico de dicho proyecto. De 2015 a 2021 fue presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Ha sido miembro de diversos consejos públicos de universidades y organismos públicos. Actualmente es consejero de la Alianza Francesa de Monterrey. En 2018 fue honrado por el British Council al ser elegido delegado representante de México en la International Culture Summit en Edimburgo, presidida por la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Su trabajo en el impulso a la cultura y las artes del Estado ha sido reconocido por algunos municipios del Estado de Nuevo León, la legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña de Nuevo León, el Sindicato de Trabajadores del Estado de Nuevo León, el Festival en Tijuanarte, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Marcha de la Diversidad Monterrey, quien le otorgó el Premio Coronel Amelio Robles 2021 por su compromiso por la inclusión y la promoción de espacios libres de discriminación. 2 de las obras de teatro que ha escrito, A la mesa con Rossini y El último día de Bernardo, han sido estrenadas con buena recepción del público y la crítica. También tiene más de 100 artículos escritos de divulgación musical, gestión cultural y temas artísticos para periódicos como El Norte, Mural, diversas revistas y su blog Gurú Cultural. Doctora Ana Laura Santamaría. Sus principales intereses son el teatro y la filosofía. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética del Tecnológico de Monterrey, maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros Implicaciones éticas de la Antígona de Sófocles, una reflexión sobre el pensamiento trágico griego, Plaza y Valdés 2009 y Desde la butaca, Teatro Regiomontano en el fin del milenio, UANL 2000. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en los que investiga las relaciones entre la literatura dramática y la filosofía. Durante 13 años, escribió crítica teatral en el periódico Milenio, Diario de Monterrey. Es directora de la Cátedra Alfonso Reyes y del programa Pasión por la Lectura del Tecnológico de Monterrey. Doctor César Morado Macías. Es docente de licenciatura, maestría y doctorado en la UANL, donde ha dirigido tesis de grado en esos 3 niveles. Es también miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Filosofía, con orientación en Educación y Estudios de la Cultura, PNPC.
Asimismo, miembro del Comité Doctoral del Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Ha participado en la elaboración de los guiones científicos del Museo de Historia Mexicana, del Museo del Palacio de Gobierno, Museo del Noreste y Museo del Acero, localizados en Monterrey. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Históricos Interdisciplinarios. Fue coordinador junto a Jorge Pedraza de la Enciclopedia de los Municipios de Nuevo León en 2010. Es miembro de American Historical Association con sede en Washington. En el año 2019 fue electo por unanimidad como corresponsal nacional en Nuevo León de la Academia Mexicana de la Historia. Desde junio del 2020 sustituyó a Alfonso Rangel Guerra como coordinador del Centro de Estudios Humanísticos de la UANL. A continuación pedimos al maestro Ricardo Marcos de inicio a esta mesa de diálogo. Muy amable, Manuel. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en el marco de la Filminería 2024 y queremos agradecer, por supuesto, a la dirección de la Filminería, así como a la UNAM, por este espacio que está dentro del marco celebratorio de los 200 años de la creación del Estado de Nuevo León. Y esto da pie, por supuesto, a que podamos dialogar en esta mesa un poco sobre cómo se fue construyendo ese entramado cultural, artístico que tenemos hoy desde las instituciones. Curioso porque llevamos muchos años participando, por ejemplo, en ferias como esta, como Estado, como organismos, como Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera, etcétera. Y damos por sentado esa participación. Pero ¿qué tuvo que pasar para que en nuestra zona semidesértica, agreste, se diera toda esta confluencia de elementos que el día de hoy nos permite tener instituciones muy sólidas en todos los niveles, tanto en el público como el privado, como en el educativo, y todas con alguna vocación particular referente a la cultura y a las artes? Esta primera parte, la idea era que pudiéramos hacer una muy breve, digamos, explicación histórica y que originalmente le habíamos dado la invitación a nuestro cronista de Monterrey, Polo Espinosa, a quien le tenemos un gran afecto, y que desafortunadamente por cuestiones de salud no pudo estar en esta mesa. Sin embargo, le mandamos pronta recuperación. Dado lo anterior, yo quisiera comenzar con una reflexión y que sí la voy a tratar de ejemplificar históricamente. Si preguntáramos ad libitum cómo es que, vamos a decir, el desarrollo artístico y la idea del desarrollo cultural comenzó en Nuevo León, quizá todos daríamos alguna opinión distinta, porque efectivamente esta construcción fue una construcción gradual. Sin embargo, si nos ponemos un poco estrictos, a mí me gustaría, como desde un punto, decir que realmente la construcción institucional de la cultura y las artes de Nuevo León comienza con las manifestaciones teatrales, o sea, con las artes escénicas. No significa evidentemente que desde este punto hacia atrás no había nada. Ha sido consignado por historiadores, algunos que están presentes aquí, pero no quizá con el impulso que significó la creación, y en este caso me refiero al Teatro Progreso, inaugurado el 8 de septiembre de 1857, y que iba a lograr, vamos a decir, completar un ciclo de vida de 39 años, los cuales iban a concluir dramáticamente otro 8 de septiembre, pero de 1896. O sea, no llegó a cumplir los 40 años, pero curiosamente una vez que se estableció este ente, digamos que fue la pieza fundamental de la cultura, del desarrollo artístico y de la presentación, divulgación de las artes en la ciudad de Monterrey. Tan importante fue el Teatro Progreso que tras su inauguración, la calle del teatro, hoy Escobedo, por cierto, ahí en el centro histórico, se llamó la calle del teatro. Porque
Sí, nuestro Broadway, dice César, y tiene toda la razón. Hay muchas historias fascinantes de este teatro, ¿no? Pero quería yo dejar asentado un poco este punto, porque quizás pudiéramos pensar, no, las artes plásticas fueron el comienzo, las artes visuales. Pues no es cierto. Aunque ya había artes visuales, es cierto, pero no estructuradas como lo vamos a ver posteriormente en la época de Ramos Martínez y otros que fueron creando una escuela importante. Y en literatura también sabemos que las primeras novelas, si mal no recuerdo, son a la vuelta del siglo XX. O sea, la primera novela, que a lo mejor alguno de nuestros amigos sabe más la datación, pero es como de 1902, 1901. Sí, bueno, ahí está. Muchas gracias por ese aporte. Ahora, el otro punto sería, bueno, entonces, ¿quién juega en la cultura del Estado de Nuevo León? ¿Es el sector público o es el sector privado? El día de hoy todavía hay una noción de que es el sector privado el que financia las manifestaciones artísticas, y yo diría, cuidado con esta aseveración. El día de hoy tenemos instituciones pasando por una universidad pública, por un Consejo para la Cultura y las Artes, por una Secretaría de Cultura, así como otros organismos de carácter público. Es cierto que hemos tratado nosotros de privilegiar una narrativa, y esto es una aportación personal, no significa que sea compartida, que ha sido a través de la industria, de la economía, donde hemos detonado en Nuevo León los procesos artísticos o culturales. La respuesta quizá la vamos a encontrar ahora que escuchemos las ponencias de cada uno de los que están aquí. Y no sé si vamos a llegar a un punto final conciliatorio. En el caso del Teatro Progreso, debo de decir que ya se ve desde el inicio también elementos mixtos en el financiamiento cultural, porque es cierto que el Estado algo aportó a ese teatro, pero también el sector privado. El gobernador Vidaurri, Santiago Vidaurri, inaugura ese teatro, Progreso, pero a la vez el teatro tiene cantina, tiene lugar de esparcimiento, tiene una inversión de mobiliario, y esto es interesante, ¿no? Porque, pues en realidad había recursos públicos reflejados en la operación del teatro desde los cuerpos de bombero y de seguridad que tenían, muy incipientes, pero que por otro lado nos provocan un gran orgullo, porque justamente en esa época se empiezan a dibujar también las reglas, los reglamentos respecto al uso de espacios artísticos y culturales. Estas son las mamás de todas las reglas que han pasado en la historia. Pero es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, decían del Teatro Progreso, prohibido pegarle a los asientos. O sea, podemos pensar también el tipo de sociedad que teníamos, ¿verdad? Una sociedad, pues, harto dura, ¿no? Bárbara del norte, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿sí? O sea, bueno, sí, porque, pues, finalmente habíamos sido también fundamentales para el sostenimiento del juarismo, hay que decirlo, o sea, de la República. Ya después hubo algunas desavenencias, porque pues tampoco somos tan fáciles, ¿verdad? Pero finalmente lo importante es esto, o sea, había un orden institucional que se trataba de reflejar desde las reglas operativas, vamos a decir, de los espacios. Y una anécdota que a mí me encanta contar acerca del Teatro Progreso, además de la de su quema final, ¿no? Que es producto de la ópera, que es la consecuencia ahí de algo que se incendió y pues todo se fue para abajo. Las llamas del infierno. Gonzalitos fue el primer censor del teatro, el doctor Gonzalitos. Y él decía, esta obra sí va acá, esta no, esta es muy arriesgada o inmoral, esto no va para acá. A veces no nos damos cuenta de ese tema de la censura,
pero en el siglo XIX era algo que estaba rigurosamente dentro de las estructuras artísticas y culturales, y le podemos dar una lectura de lo que pasaba en las artes en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también en Nuevo León pasó eso, y nada más para darnos una idea de lo que era este teatro, les doy una descripción del mismo, para que vean también que por un lado, sí, se trataba de hacer un teatro excepcional, pero luego entraba nuestro espíritu pragmático, y pues bueno, pues mejor hay que ponerle ahí paja y acá pues maderita porque sale más baratón. Fue un teatro de construcción ligera, dijo Armando de María y Campos, cronista en el siglo XIX. Los muros de carga fueron hechos con material de cantera. Ahí, hasta ahí vamos bien, pues el resto fue construido de adobes y carrizo. Y a cada lado 3 puertas, otro portón, en un extremo daba acceso a la galería. Contaba con un vestíbulo amplio, con sitio para expendios de refrescos y dulces. Y fue decorado interiormente con gusto y lujo. Tuvo lunetas, balcones, plateas y galería. Los asientos eran sencillos, de madera en forma de bancas, como los que a veces todavía tenemos aún en algunos teatros. Y ahí está, digamos, la madre de todas las, pues sí, hasta cierto punto instituciones culturales, con los alcances que tenía el teatro, hay que decirlo en ese sentido, y que formó parte de la vida artística y cultural de Monterrey. Bueno, pues habiendo hecho este preámbulo que prácticamente duró la mitad de un siglo, en este caso el XIX, y luego con los albores de grupos, de colectivos, y eventualmente con la creación de la universidad, es que entonces entramos, creo yo, a una etapa muy distinta, que va más allá de el empresariado en relación con el sector público. Entraba aquí el elemento académico, y es ahí donde suelto la palabra a César con todo gusto. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Por supuesto, agradezco la invitación de Ricardo Marcos, de Conarte, y el gran privilegio de coincidir con 2 mujeres muy estimadas por todos y por todas, que son Melissa Segura y Ana Laura Santamaría. Dicen que las malas compañías son las mejores, entonces, en ese sentido, dice Sabina. Siguiendo con esto que estaba delineando Ricardo Marcos, parece ser que hay 3 momentos, digamos, los que podríamos visualizar que tienen que ver con la definición de la cultura y su difusión en la zona en la que estamos hablando. Evidentemente, como dijo Ricardo, no es ya aquel estigma de que donde comienza la carne asada, termina la civilización y comienza la barbarie. Hubo muchos proyectos. Y Ricardo, como él lo puso en el debate, bueno, pues seguiríamos por ahí, ¿no? El asunto de si es el Estado o si son los particulares. Yo creo que hay un primer momento en el siglo XIX, evidentemente, en el que son muchísimos los particulares, aunque el Estado quiere imponer su visión de las cosas, su visión de la sociedad, su visión de la política, tiene la ideología del positivismo atrás y trata de traducirlo. Bueno, Gonzalitos es el gran ideólogo de esta corriente, el gran educador, pero también el gran científico y el gran divulgador de la ciencia. Y son esas tentativas del Estado por marcar las pautas, ¿no? Pero el Estado está muy entretenido en otras prioridades, que es la cruzada de las primeras letras, ¿no? Hay que alfabetizar y hay que fundar escuelas. Y aunque el Estado quisiera ir más allá de eso, creo que no le alcanza. Apenas pone las bases de la sociedad letrada, que es la gran utopía de estos liberales del siglo XIX. Y en estas utopías donde se alcanza a meter es en esto que dices, en el teatro, porque Santiago Vidaurri pues es un romántico, él y su secretario de gobierno, que es Manuel García Rejón, es un lector también de los románticos. Y bueno, ellos piensan que toda ciudad, para que sea tal, pues tiene que tener un teatro. Esta idea muy del 19, muy de ser Viena, ¿no? Entonces, pues hay que tener un teatro. Y en esa idea también burguesa, ¿no? De la ciudad, y bueno, pues bien que mal también, pero yo creo que es más Viena, había que debatir ahí, ¿no? Las dos, si quieren las dos, Viena y luego también París.
Y ya tuvimos el Teatro Progreso y, como dices, una calle para que estuvieran ahí los teatros. También, ahora sí, como si fuera un distrito de teatro. Y no quiero quedarme mucho ahí porque si no, no vamos a dar oportunidad a nuestras compañeras. Hay un segundo momento que es ya después de la Revolución, cuando el Estado tiene ya, ahora sí, mucha fuerza y ya quiere imponer una visión de Estado, una visión de sociedad y, por supuesto, una conciencia nacional y una política cultural muy específica. Y allí está el surgimiento de la Universidad de Nuevo León. Por cierto, nos acaban de encomendar esta edición del 90 aniversario, que está en 2 volúmenes, y que la traigo para que vean que ahí hay mucho tema por ampliar, pero no podemos resumir aquí en 5 minutos, 880 páginas. Entonces, ahí está el vestigio de esta universidad, que es primero un colegio civil, otra vez la huella del Estado decimonónico, que luego se desenvuelve y se hace una universidad, pero ahora una universidad estatal, con vocación estatal y con la encomienda de hacer, bueno, idealmente era la Universidad del Norte, mandan a alguien de la Ciudad de México, al doctor Pedro de Alba, que haga la Universidad del Norte, con los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. En fin, el proyecto fracasa, lo reconoce él, y termina siendo únicamente una universidad pagada por Nuevo León. La federación dice lo que acostumbra, cuentan con todo mi apoyo. Y al final se disuelve, ¿no? Y entonces termina todo pagándolo el gobierno de Nuevo León. Pero allí en esta universidad surge un departamento de acción social universitaria, el famoso DASU, y se da un primer milagro, que yo creo que es un milagro el hecho que en Monterrey surja esa dependencia y la encabece un joven brillante que es Raúl Rangel Frías. Eso es un milagro, la coincidencia de él, y una coyuntura muy importante, que la va a llegar luego a ser rector de la universidad y más adelante gobernador. Esa idea romántica de que un humanista sea gobernador se dio por única vez en el siglo XX y creo que jamás se va a poder repetir, ¿no? Entonces fue un milagro. El otro milagro, y no quiero invadir aquí la competencia de Ana Laura, es la existencia de alguien que se llama Eugenio Garzazada, que estudió en Boston, donde hay una sinfónica y donde hay un impacto a las artes impresionante, y el señor pues le va a convencer eso, ¿no? Y va a inventar muchas cosas financiadas por su cuenta. Entonces hay 2 milagros ahí bastante benéficos para la cultura nuestra. Si no hubieran existido ellos 2, quién sabe dónde estaríamos ahora. Pero don Raúl Rangel va a impulsar la ciudad universitaria, que es la que está en portada, va a impulsar la creación de muchas instituciones para formar cuadros, que hoy son facultades. Bueno, segundo momento, que es la época de oro de la universidad. Habría un tercer momento en el que estamos ahora, donde está ya a partir de los años 80 del siglo XX, donde viene la reacción que es esta crítica al Estado y esta iniciativa ciudadana por querer ser ellos los que tengan participación, representación y ejerzan presupuestos. Creo que eso pasa también en todo el mundo. Es una crítica al Estado y los gremios están tomando otro protagonismo. Yo creo que ahí están los 3 momentos, repito, primero los particulares, segundo una intervención muy fuerte del Estado y tercero finalmente este repliegue del Estado y donde empiezan otra vez los ciudadanos a tomar primacía y ahí está el nacimiento de Conarte. Rápidamente recapitulo, la Universidad de Nuevo León quizá no todo el mundo la conozca, está ubicada en Monterrey, es una universidad pública, no confundir con la Autónoma de Guadalajara, está en Monterrey, es autónoma, es una universidad bastante grande, tiene 218,000 estudiantes, lo cual hace una entre las más grandes del mundo. Estamos en el número 25, 26 a nivel mundial. Y eso es una gran responsabilidad, porque es la primera audiencia que la Secretaría en la que trabajo, que encabeza José Javier Villarreal, tiene como reto. Es nuestra primera audiencia. O sea, cómo brindar una perspectiva de la cultura a esos 218,000 estudiantes, que están en 29 preparatorias, en 26 facultades y en centros de investigación. Entonces, es un primer público difícil. Entonces, la universidad ha tratado de resolver ese asunto, no únicamente con eventos o con programas, sino también con entidades formadoras, ¿no? Que es un poco formando músicos en la Facultad de Música, fundando la Facultad de Artes Visuales, fundando en Filosofía y Letras la carrera de Gestión de la Cultura, en fin. Hay muchas cosas que pudiéramos recapitular, también contando con bibliotecas, que son bibliotecas y archivos, que son la síntesis de la cultura, y por supuesto ahí destaca la biblioteca de
la Capilla Alfonsina, que es donde está el acervo bibliográfico de Alfonso Reyes. Entonces se han ido colocando bloques que han sido productos de muchos esfuerzos colectivos y que hoy son un gran sedimento cultural, ¿no? Y afortunadamente hace casi ya 28 años hubo otro milagro, que es el nacimiento de la Secretaría de Cultura. Afortunadamente somos la única universidad, no deberíamos ser, que tiene una Secretaría de Cultura. Ojalá que pronto la tenga también otras universidades, el TEC, la UDEM, en fin, para hacer más sinergia. Pero es complicado. Acá costó trabajo, costó esfuerzo, nació hace 28 años y se ha mantenido a la fecha, y es la que articula las iniciativas de la Sinfónica, de la Cultura Popular de la Hacienda San Pedro, en fin, todo lo que tengamos. Hay una red de escuelas promotoras de la cultura, en fin, entonces hay mucho trabajo ahí que se hace, aunque siempre decimos, por supuesto que es insuficiente, siempre queremos más presupuesto para la Secretaría, como en todos lados, pero yo creo que a la hora del saldo es muy importante que exista, se ha mantenido, no la han suspendido, lleva ya 28 años funcionando hasta la fecha, y bueno, con cambios de rector y todo, finalmente la Secretaría se mantiene. También tiene una política editorial, hay una dirección editorial universitaria que ahora tiene a su cargo Toño Revillas y que me dijo hace un rato que llevaban ya 6,000 libros publicados. Entonces, eso no ha sido fácil, te digo, es la parte de ahora, del cierre, pero en todas esas partes hubo publicaciones atrás y el esfuerzo de muchísima gente, hombres y mujeres que pusieron algo de iniciativa para que esto fuera posible. Obviamente no estamos contentos, queda mucho por hacer, pero creo que el legado que tenemos en Monterrey es diferente. Ahora hay muchas más cosas que antes no teníamos, como dices, Ricardo, o se da por casi una costumbre venir aquí a hablar en la Feria del Libro, presentar libros, dialogar, debatir en esto. Esto no pasaba hace 20 años, ni 15, ni siquiera. Entonces esto no invitaban a Nuevo León casi en ningún lado. Entonces ya estamos acá, para bien o para mal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César, y dejó ahí, por supuesto, algunas líneas interesantes. Por ejemplo, la idea del coleccionismo. El día de hoy, el coleccionismo privado ha regresado con fuerza, por cierto, ¿no? Y eso a lo mejor dará para otro tipo también de reflexiones, pero por poner un ejemplo, el Fondo Benítez, el fondo de nuestro cronista principal Israel Cavazos, ¿no? Está también en manos privadas. Es interesante ese fenómeno. Sí. Así es. Así es, la colección de marfiles. Voy a hacer, ya que estamos entrando precisamente al terreno privado, le voy a ceder la palabra a la doctora Ana Laura Santamaría, buena amiga también de los aquí presentes, y pues adelante, Ana Laura. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Ricardo, por la invitación. Qué gusto estar acá con César y entre amigos, platicando de lo que nos apasiona, ¿no? de la cultura. Y quisiera mencionar primero el enorme esfuerzo y el valiosísimo legado que es la Enciclopedia de las Artes. A mí me parece que este trabajo me parece que son 4 tomos, nos ubica, nos da la perspectiva justamente de esta historia que ahorita estamos viendo como en brincos, ¿no? Pero que en 4 tomos ahí, con un rigor, ¿no? Que fue exactamente, ¿no? Creo que pocos estados podrían presumir de algo así, ¿no? De tener este resguardo histórico de esta manera. Y bueno, tú mencionabas al visionario don Eugenio, ¿no? Don Eugenio Garzazada, que funda el Tecnológico Monterrey, efectivamente lo sabemos bien, teniendo la mira del MIT, ¿no? Él quiere repetir un MIT en su ciudad para formar a sus cuadros directivos de las empresas, pero es muy interesante que la parte humanística, si bien no surgió desde el inicio como carrera, sí estuvo ahí atravesada, y la evidencia más grande es que el TEC de Monterrey acaba de cumplir 80 años, se fundó en el 43, y la Biblioteca Cervantina este año cumple 70. Es decir, a los 10 años de fundado ya tenía esta biblioteca que justo lo que mencionabas ahora del coleccionismo privado, que gracias al coleccionismo privado resguarda esta colección de Quijotes que tiene un enorme valor. Parece que en número parece que no es tan grande como la del Franz Mayer, que es mayor, pero sí en el valor de ciertas ediciones
sí que lo es, y que se ha convertido en un núcleo de atracción para la investigación de fuera de México. Sobre todo vienen muchos investigadores de Texas, ¿no?, a visitar la Biblioteca Cervantina. Entonces yo primero mencionaría esta, ¿no?, como un foco importante de cómo ha perfilado la cultura del TEC en Nuevo León. Después mencionaría la importancia de sus revistas, Trivium y El Borrego, ¿no?, donde, por ejemplo, gente como Gabriel Said, que estudió ahí empezó a publicar. Pero también se publicaron cosas como la de este autor, Carlos Barrera, ¿no?, cosas de teatro, y se hacían lecturas dramatizadas, y había entre los estudiantes que no estudiaban carreras humanísticas, pero había una inquietud, ¿no?, punzante. Luego tenemos lo que se conoce como difusión cultural, ¿no?, que es esta área que va a llegar a tener una orquesta sinfónica de gran nivel sin formar músicos, siempre como una cuestión co-curricular de los estudiantes, pero con mucho rigor, en teatro, en danza, en música. Yo la primera vez que escuché a la sinfónica del TEC, que traían estudiantes de diferentes campus, porque eso es lo otro, ¿no?, que es una universidad que tiene presencia en 31 campus, campi, dirían los cultos, logra atraer a estudiantes que se han formado como músicos en otras instancias, pero que los reúne ahí y que hace una gran orquesta, igual que una gran compañía de danza, ¿no? Entonces, la otra vertiente importante con la que colabora el TEC de manera significativa, la conoce muy bien Ricardo, que es la Sociedad Artística Tecnológica, ¿no? Y que de repente, o sea, trajeron a ¿cómo se llama? El pianista de los más grandes, Rubinstein, ¿no? O sea, las grandes figuras internacionales estaban ahí, sí, una cultura, digamos, esto llamado la alta cultura, ¿no? Pero tuvieron una presencia importante en nuestra ciudad, ¿no? Entonces creo que esas áreas, la Cervantina, la Sociedad Artística o Tecnológico, las revistas, y luego hace 32 años hay otro suceso muy importante, que es el comienzo de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, ¿no?, que comienza con un esfuerzo de profesores, ahí sí ya de la carrera de letras. Primero surge la carrera de letras inglesas, luego surge la carrera de letras españolas, y luego se queda nada más la carrera de letras españolas. Y ha tenido a profesores notables ahí, notabilísimos. Entre ellos, el querido, se me acaba de ir el nombre de este maestro que funda la feria, ahorita me viene, que ya lamentablemente ya falleció, Fidel Chávez, ¿no? Fidel Chávez, que ahí hacen una carpa, ¿no?, en el estacionamiento, y ahí empiezan a llamarle a las editoriales, y la institución, primero, es decir, es una cuestión de los estudiantes, ¿no? La institución dice, pues, ¿qué están haciendo? Ándale, pues, háganlo, ¿no? Y poco a poco la cosa crece, y bueno, después se convierte en una de las ferias ya más importantes en la República, y además en un referente para todos quienes vivimos en Monterrey, ¿no? Yo, que mis hijos han crecido ahí, pues era un asunto de esperar la feria para llevarlos y estar ahí en los talleres y comprar libros, y se convierte en una tradición, ¿no? A mí me toca, cuando yo llego a la ciudad, ver otras tradiciones como la de la Muestra Nacional de Teatro, ¿no?, de la que Monterrey de repente alberga. Yo creo que una de las cosas que es interesantes, que sucede en el TEC y que sucede en la ciudad, es que cuando ven algo bueno ya no lo dejan ir. O sea, queremos que esto permanezca y se transforme. Y si ya no es la Muestra Nacional de Teatro, pero sí es el festival. Ya no es la Semana de la Dramaturgia, pero formamos otra Semana de la Dramaturgia nuestra, ¿no? Y el TEC hizo suya como institución la feria y la sostiene. Y bueno, el otro hito, digamos, interesante que surge en el TEC y que a mí me toca ya vivirlo, ¿no?, de lleno, pues es el surgimiento de la Cátedra Alfonso Reyes, ¿no? Esto fue en el 99, exactamente, estamos cumpliendo 25 años. Carlos Fuentes habla con el entonces rector Rangel Sotzman, que era muy inquieto, que fue quien se encargó de abrir los tantos campus a nivel nacional, y le dice que le parece que Monterrey le debe a su maestro una cátedra, ¿no?, a Alfonso Reyes.
Y esta anécdota, que a mí me gusta repetir también, que la menciona muy bien García Diego, está consignada en un librito pequeñito que editamos que se llama Reyes y Fuentes, una amistad literaria, donde vienen fotos de Carlos Fuentes chiquitito en la Embajada de México en Brasil cuando Reyes era embajador, porque el papá de Fuentes trabajaba como secretario en la embajada. Y entonces Fuentes decía que él aprendió a leer en las rodillas de Alfonso Reyes, ¿no? En este sentido de tenerlo como la figura. Y aunque se distancian después, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Por la primera novela de Fuentes, La región más transparente, que Alfonso Reyes se queda muy asustado. De cualquier manera, Carlos Fuentes le guarda un enorme agradecimiento y le propone al rector del TEC que surja una cátedra que haga honor al espíritu de Alfonso Reyes, ¿no? Que sea una cátedra de humanidades y que sea abierta a todo el público, con eventos gratuitos siempre, y que además se trate de guardar memoria de eso que sucede. Y se convoca a un consejo fundacional impresionante. O sea, estaba Frederick Katz, David Brading, Josefina Ludmer, Luisa Valenzuela, Nelly Dapiñón, Gonzalo Celorio, el propio Carlos Fuentes, Alan Knight va a llegar un poquito después, ¿no? Y Sergio Pitol fue invitado, y Sergio Pitol fue de los primeros invitados, y bueno, van conformando, digamos, un acervo ahí de eventos y de conferencias que en sus inicios no siempre se grababan, ¿no? Pero que algunas de las primeras, por ejemplo, por ahí rescatamos unas grabaciones de Saramago, ¿no? Cuando vino Saramago y vino aquí al Palacio de Bellas Artes, el TEC lo trajo al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y bueno, de esta primera fase de la cátedra surgen la famosa colección, los cuadernos de la cátedra, donde se transcriben las conferencias de Noé Gittrich, de Luisa Valenzuela, El secreto y la escritura, de Vargas Llosa, que es también preciosa, sobre filosofía y literatura, junto con el Fondo de Cultura Económica. Y luego surge otra colección que fue una propuesta también del propio Carlos Fuentes, que es la Capilla Alfonsina, que lleva el mismo nombre de la biblioteca, ¿no? Y que acá hay otra Capilla Alfonsina, ¿no? Esta colección es seleccionar textos de Reyes de manera temática y tener un prologador, digamos, que sea muy, muy atractivo para resumir, primero para seleccionar, porque quien hacía el prólogo hacía la antología y luego escribía el prólogo. Por ejemplo, Margot Glantz hace la de autobiografía, Monsiváis hace la de México, y así tenemos, ¿no? La de América es David Brading, Literatura Universal es Liliana Weinberg, poesía, no me acuerdo ahorita quién hizo la reseña de poesía, pero son 12 tomos, ¿no? Un poco con la idea de hacer más cercana la lectura de Alfonso Reyes a los estudiantes. En el 2011 surge la videoteca, no sé si podemos ahí sí darle clic ahí, Emanuel. Surge la videoteca, y en esta videoteca ya nos proponemos que todo el que venga hay que grabarlo, ¿verdad? Y tenemos más de 600 videos. En total calculamos que ha habido más de 1,000 eventos en estos 25 años, más de 600 invitados. Esta videoteca llega a casi 50 países y tiene más de 5 millones de vistas. Pero a mí el dato que más me gusta de toda esta numeralia, el dato que a mí más me entusiasma, es que el tiempo promedio que la gente se queda viendo los videos, que ya es una data que nos arroja el canal de YouTube, es de 25 minutos. Eso en nuestro tiempo, ¿no?, de instantaneidad, ¿no?, es muchísimo, ¿no? Eso quiere decir que hacen sentido, que lo que están escuchando hacen sentido. El país donde nos siguen más después de México, casi igual que en México, es en España. Esto también es impresionante cómo nos siguen allá. Y bueno, ahí son algunas fotos de visitantes que hemos tenido en algún momento, gente como Yoconda Belli, que ha venido un par de veces, desde luego Luisa Valenzuela, Rosa Montero, en fin.
Entonces, para nosotros lograr armar una conversación donde la escucha se privilegie, ¿no? Donde podamos sentarnos y escuchar de ideas, nos parece enormemente valioso en este tiempo. Una de las cosas que hemos procurado hacer ya al interior del tecnológico es generar que los estudiantes se apropien de los visitantes, ¿no? De las ideas, que los conozcan desde antes, y como hay ahora un enorme impulso a los estudios creativos en el TEC de Monterrey, entonces, por ejemplo, proponemos la lectura de 100 años de soledad durante todo un semestre y que hagan maquetas de Macondo o se imaginen cómo sería la ascensión de Remedios la Bella en fotografías. Es decir, hay una apropiación creativa. Estamos proponiendo un libro por programa, por cada semestre, pero este año decidimos que fuera el libro del año y estamos hablando sobre el Quijote. Dado que la Cervantina cumple 70 años, estamos organizando una serie de mesas para abordar el Quijote desde diversas perspectivas. Entonces, esta es como la evolución que ha tenido la cátedra. Hemos hecho una fuerte presencia en redes sociales. Eso nos ha permitido entrar a los países. La pandemia, como a todos, pues nos transformó, pero a nosotros nos permitió, por ejemplo, tener una de las últimas entrevistas que alcanzó a dar Bruno Latour, ¿no? Se acababa de recuperar de COVID y quiso hablar con nosotros y grabarnos una conversación para la cátedra Alfonso Reyes. También lo hicimos así con Marta Nussbaum, que en plena pandemia ya estaba acordado que viniera, pero no pudo venir, la filósofa norteamericana importantísima, y la pudimos tener de esta manera. Entonces, ahora estamos como continuamos con visitantes virtuales, pero también como continuamos, sobre todo frente a los retos ecológicos, pero también cómo continuamos con los visitantes presenciales, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos algunas imágenes y esto es como el panorama que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Laura Santamaría. Y bueno, pues toca el turno a la doctora Melissa Segura. Melissa, a ti te ha tocado algo muy relevante y muy interesante porque son cambios también en la estructura cultural pública. O sea, estuviste 9 años en CONARTE, lo cual es ahora sí que una vida, ¿no? 9 años, y ahora te toca encabezar la creación de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo ves este punto, ¿verdad? De maduración también de lo que va aconteciendo con el sector público y hacia dónde va esa creación de la Secretaría de Cultura, ¿no? Y lo que obedece dentro del panorama de la cultura del Estado. Gracias, Ricardo. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí, Ana Laura, César, y por supuesto también a nuestros queridos compañeros paisanos que están aquí en el auditorio. Y bueno, me encanta que hayamos tenido esta oportunidad de hablar sobre este tema justo en el marco de la conmemoración histórica de los 200 años, que no es más que una excusa para reflexionar sobre el pasado y el presente, ¿no? Y con la responsabilidad del futuro. Pero bueno, creo que este orden de participación que deja un poco claro cuál ha sido la dinámica cultural en el Estado de Nuevo León. Es decir, ante lo que acabamos de escuchar, creo que queda muy claro que la construcción de un sistema cultural en Nuevo León fue empujado desde fuera de lo público, principalmente desde las universidades primero y luego desde el TEC. Las instituciones o varias de las instituciones más fuertes que tenemos en el Estado en términos culturales no las originó el gobierno desde una política pública de una creación de instituciones culturales. De hecho, hay que reconocer que muchas de ellas trataban de alcanzar lo que desde fuera se nos estaba dictando, ya sea desde la iniciativa privada y la empresa con impulso a creación de museos o etcétera, ya sea desde el TEC de Monterrey con su programa de divulgación de la SAT, que fue importantísimo, o ya sea, por supuesto, desde la Universidad Autónoma como institución. Entonces, un poco ese fue la responsabilidad que tenía, ahora sí que desde el gobierno, de cómo ir solventando una carencia que cada vez era más evidente, es decir, cuál es la institución o qué oficina de este gobierno está realmente pensando en construir y no solo atender, que también eso hay que decirlo,
o a artistas disciplinarios con proyectos individuales muchas veces o infraestructura cultural, que fue el otro comienzo de la infraestructura pública, es decir, como una casa de la cultura, bueno, luego un teatro de la ciudad, pero ¿cuándo empezamos a pensar en un sistema de instituciones? Y la verdad es que muy tarde. Y afortunadamente llegó el momento con la creación de Conarte. De hecho, hay que recordar que, por ejemplo, 3 museos como institución no existía. Se pensó como el Museo de Historia en su momento. Y fue después de la creación de Marco. O sea, es decir, el gran museo del Estado en un principio fue, bueno, Museo Monterrey, Museo Marco, después llegó Museo de Historia Mexicana como un primer museo, luego ya vinieron otros. Entonces, sí hay la verdad es que hubo un rezago por casi un siglo por parte de la responsabilidad de lo público de establecer un sistema. Yo creo que eso es lo que nunca se previó y se previó en solventar necesidades que a veces respondían a intereses más bien políticos, de dar espacios de exposición, de dar espacios de presentación, pero nunca en un sentido de política pública de institución, hasta que llega Conarte, que también obedece a una presión política, afortunadamente desde la otra parte, es decir, desde la parte de la comunidad artística. Y entonces ya nace Conarte, y aún así, ¿cuántos años? Bueno, a mí no me tocó estar en ese momento, pero ¿cuántos años les tocó a las primeras presidentas de Conarte? Alejandra Rangel, Carolina, incluso don Alfonso Rangel todavía, establecer a Conarte como un órgano que realmente liderara la acción cultural en el Estado. Le costó en eso. Hubo otras instituciones que ya estaban de nuevo llevando mano en ese sentido. Y bueno, la verdad es que de ese momento ahora lo que podemos decir y lo que a mí me toca a partir de la creación de la Secretaría es reconocer es la fortaleza y el gran sistema cultural que ya existe en Nuevo León. Es que ahorita hablamos de algunas iniciativas de la UNI, unas del TEC. Está también la UDEM con el Centro Roberto Garza Sada. Está la UR con la cátedra de Sabater, por decir un ejemplo. Pero está la superior, que bueno, son de los pocos esfuerzos de la federación, pero que ha habido, y hay que destacar la superior de música y danza. Está, Museo Marco. Está Ballet de Monterrey. Está la colección y la Bienal FEMSA. Es decir, si hablamos de iniciativas culturales en el Estado en este momento, hablamos de una gran riqueza de instituciones y no se diga ya también las del Estado. Ahora sí, habrá que reconocer que a 28 años Conarte ha cambiado definitivamente el panorama de la acción pública en lo cultural, que 3 museos ha tomado una relevancia bastante importante ya como un complejo que además va a crecer, con el fondo editorial realmente empujando un proyecto editorial de Estado, con un Festival Santa Lucía compitiendo a nivel internacional como un festival de cultura y arte, ahora con un fideicomiso para preservar el patrimonio cultural y finalmente la creación de la Secretaría. Pero ha sido lento, nos hemos tardado, o sea, ahora hablando de este sector de lo público, y creo que también eso se ve reflejado en la Biblioteca de las Artes, del proyecto que hablaba Ana Laura, porque si se fijan, hacemos el repaso histórico de las disciplinas y de los espacios y terminamos en el último tomo. Bueno, el proyecto de Alejandro termina el último tomo en instituciones y gestores, porque pareciera que esa es la última parte de todo el entramado cultural de Nuevo León. Y bueno, la Secretaría de Cultura, incluso su creación, supone también un cambio de paradigma, es cierto, pero que tenía que responder a lo que ya existía, y probablemente puedo confesar desde esta mesa que ha sido lo más difícil. O sea, es decir, creas una institución que jerárquicamente tiene cierto nivel, pero que entra a un sistema que ya está muy consolidado, con instituciones muy fuertes, con carencias, con necesidades, pero también con un posicionamiento y una labor pues bastante fuerte. Entonces, como secretaría, ¿qué vienes a aportar a este sistema, ¿no? Entonces, ese fue, y me parece que sigue siendo el principal reto en el que tenemos que concentrarnos, y cómo la Secretaría tendría que entonces tener la capacidad de, una vez que reconoce la potencia de ese sistema y la fuerza, cómo generar otro modelo de gobernanza. Exactamente, porque también hay que decirlo, por el otro lado de la moneda, en lo que tú decías al principio, ¿quién empuja la cultura, lo privado o lo público? Y la tendencia a pensar que es desde lo privado, pues no fue gratis. La verdad es que sí lo hicieron por muchísimos años, invirtieron mucho recurso en todo sentido, para impulsar esas instituciones de las que acabamos de hablar, y lo sigue haciendo el TEC, por ejemplo, y la UDEM y demás, siguen teniendo esa gran inversión
desde lo privado, eso no lo vamos a negar, pero es cierto que ahora lo público también está generando otra vía, dando ese impulso, invirtiendo más recursos. Creo que al final del día es un modelo compartido, de ir y venir. Ahora hay más apoyos desde lo público a lo privado, pero aún así no es suficiente. Pero también sin la experiencia de la gestión desde lo privado también estaríamos muchos en lo público. O sea, tampoco podríamos pensar en un sistema que lo público lo dominara. Creo que, y eso también es el reto, la gobernanza entre lo público, lo privado y las universidades es fuerte. O sea, la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNI es una secretaría pues con bastante impacto en el desarrollo de proyectos artísticos en el Estado de Nuevo León. O sea, dejan una impronta importante en varias de las disciplinas, particularmente, por supuesto, la literaria, por decir alguna, pero también la orquesta sinfónica, finalmente la orquesta del Estado y pertenece a la universidad. Entonces, creo que uno de los retos como secretaría es entender qué lugar y qué rol nos toca jugar en este ecosistema. Y por otro lado, la aspiración a la que o en la que pensamos también como secretaría es cómo toda esa gran fortaleza de instituciones, de proyectos y de comunidades en cada uno de esos proyectos pueden articularse de una mejor manera para lograr quitar ya esa percepción que hay sobre Nuevo León como un estado industrial de gran éxito económico, pero débil en su proyección cultural. Creo que ya no podríamos permitirnos como instituciones que eso se siguiera, y más bien tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo de manera conjunta para cambiar esa percepción, que creo que cada vez más lo estamos empujando, pero sí todavía queda mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Yo quisiera cerrar y tomando un poco lo que había dicho Melissa, una reflexión final sobre los retos. Ella ya acaba de aventurar lo que ve respecto al sector público, la Secretaría de Cultura. A mí me gusta esta cuestión del reto porque implica hacer una reflexión. Y cuando hacemos una reflexión, pues es también como hacer una valoración, ¿no? De lo que hemos logrado, pero también lo que tenemos todavía por lograr, ¿no? Que se puede poner también desde una óptica optimista, diría yo, no es nada más una reflexión negativa. Así que, pues yéndonos de regreso, a ver, Ana Laura, ¿qué piensas al respecto de esto, bro? ¿En general o particularmente con...? Pero contéstala como gustes. Bueno, Yo diría nada más, no desde una, digamos, no es una reflexión desde un punto de vista político, es más bien conceptual, o sea. Sí, bueno, yo he sido muy cercana con arte, estuve como consejera, yo creo que solo dos periodos, o sea, 12 años, ¿no? Entonces he estado cercana a los desafíos, ¿no? De esta articulación, y que con la Secretaría entiendo muy bien, ¿no? El desafío mayor, ¿no? De crear una instancia que no es la responsable de generar cultura en el Estado, es la responsable de coordinar, digamos, pero coordinar no en el sentido de tú haces qué, porque eso tampoco es, sino de promover y direccionar. Pero también es muy importante que hay enormes talentos y enormes inquietudes creativas ciudadanas. Y a mí me parece que ahí el papel de la Secretaría de Cultura es fundamental para impulsar las iniciativas de los talentos ciudadanos. O sea, esto que hemos llamado, ¿no?, pomposamente la economía creativa, la economía naranja, todo esto que suena muy bien y que el TEC también lo está adoptando, es muy importante, y eso solamente se puede hacer con una coordinación de la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Economía, ¿no?, y con otras secretarías a su vez. Es decir, si no fomentamos a la pequeña empresa cultural que está ciudadana, pues todos los otros megaproyectos se quedan volando, y necesitamos arraigar este sentido de hacer cultura ciudadana. Creo que ese es el mayor reto, y creo que es una parte importante hacia dónde orientarse por parte de la Secretaría. La respuesta de Ana Laura es articulación, la podríamos decir. Adelante, César. Bueno, ahí entra lo que está haciendo, por ejemplo, el Lab Nuevo León, que es justamente no hacer eventos, sino abrir el espacio para que los ciudadanos vengan y realicen un proyecto. Y hace poco yo no conocía el de Madrid, por ejemplo,
lo conocí y dije, bueno, pues la verdad está más grande el de Nuevo León. La verdad, en cuanto a metros cuadrados y en cuanto a... tiene mejor ubicación incluso, que está en el corazón de la ciudad, en el corazón cívico, en el corazón del gobierno, en fin, de los poderes fácticos, ahí está el Periférico del Norte. Entonces me gustó, dije, entonces ahí yo fui de regreso. Tú conociste primero al de Madrid y luego el de Nuevo León, pero a mí fue al revés. Dije, bueno, entonces a veces, a eso también hay que decirlo, a veces no somos buenos para reconocer lo que se hace bien. Hay otro también espacio nuevo que tiene que ver con eso, que es el Parque Fundidora. El Parque Fundidora parece, nosotros lo vemos tan natural, porque siempre conocimos la fundidora de muchos años, pero el espacio que es Fundidora es el tránsito de una ciudad industrial a una ciudad de servicios. Y ese espacio, pues ahora es patrimonio cultural, y tiene museos, y tiene galerías, y tiene espacios deportivos, y también tiene conciertos, y Pal Norte, muchas cosas que también son expresiones de la cultura. Entonces, ese espacio es nuevo, es algo que estuvo de los 90 para acá, habrá que seguir interviniéndolo ahí, luchando, defendiendo, haciendo cosas en ese espacio, pero es algo nuevo también y creo que a mí me da gusto cuando alguien viene de fuera y ¿a dónde lo llevas? Pues al Parque Fundidora. Allí está también el Museo Horno 3, que es una maravilla, la verdad. Entonces, hay muchas cosas que no teníamos antes que ahora sí y que habrá que consolidar y fortalecer. A mí me gustaría agregar algo de lo que comenta, aprovechando el ejemplo del doctor César y lo que comentaban Ana Laura. Este hecho de que existe ahora una secretaría que pareciera que, bueno, entonces ¿para qué sirve? Y entonces queda con arte y demás. Pero bueno, voy a poner un ejemplo muy práctico que a mí me sorprendió y que quedamos por sentado, el Parque Fundidora. Nosotros lo vemos como patrimonio, muchos años se ha hecho un esfuerzo para hacer el coloquio de patrimonio industrial y resulta que hay un coloquio latinoamericano de patrimonio industrial, Nuevo León es la sede, finalmente Camilo Contreras, amigo de todos nosotros, pues empuja ese gran esfuerzo y me dice, oye Melissa, nos gustaría, viene el presidente de TICI, que es este organismo de la UNESCO que protege el patrimonio industrial, y nos gustaría ver si alguien del Parque Fundidora podría reunirse con nosotros para platicar sobre este tema. Y le dije, bueno, pues déjame, busco al presidente del parque y le digo que si es posible que lo reciba. Pues resulta que le hablo al presidente del parque, con quien le toca coincidir todas las semanas de trabajo, y le digo, oye, viene este tema. La verdad es que para él era completamente ajeno que existiera un organismo de la UNESCO que atendiera el tema de preservación del patrimonio industrial. Y dijo, bueno, claro. Dijo, ¿quién crees que debe estar? Le dije, yo creo que debes estar tú y tu equipo directivo. Y se dio la reunión por parte de las autoridades con las autoridades del Parque Fundidora con Bernardo Bichara. Y me decían que por muchos años jamás habían logrado sentarse con el presidente, que además es un consejo ciudadano del Parque Fundidora, y que la gestión se había logrado por la Secretaría de Cultura. Esa es una que a mí misma me sorprendió, porque soy la misma, o sea, ya estaban con arte, habíamos hecho coloquio de patrimonio industrial, habíamos tratado de empujar esas juntas y nunca se había dado. Y resulta que al pedirlo a la secretaría, una reunión formal de trabajo, se da. Y no solo se da, ya hay acuerdos para hacer un memorándum de entendimiento y una serie de acciones que el parque tomó como relevantes a partir del planteamiento que hicieron la gente de la UNESCO y que la Secretaría secundó. Esos detalles a mí son los que en estos 2 años me han sorprendido y que tienen que ver con esa posibilidad que antes como con arte y a Ricardo y a mí nos pasaba, no teníamos. Y por alguna razón, o sea, de ser una OPD y ahora ser una secretaría, pareciera que eso hace una gran diferencia. Y bueno, creo que entonces lo que nos toca es una responsabilidad de aprovechar esa posibilidad de vinculación y concretarla, como en este caso fue esa vinculación tan concreta para el tema de patrimonio industrial. Creo que es una responsabilidad muy grande también, porque no hay que lograr que no sea una mesa de encuentro, sino de ahí se genera un programa de trabajo. Pero bueno, creo que son, y lo comentaba porque creo que sí, porque ahora hay nuevos actores en el sistema cultural que también tenemos que considerar como lo es Parque Fundidora, sí, y por eso la ciudadanía. Gracias. Pues muy bien, una mesa de esta naturaleza sirve para poner varias cosas en perspectiva, pero para llevarnos todas las dudas, porque no vamos a llegar a un cierre absoluto. Diríamos, si alguien del público quiere hacer algún apunte o alguna pregunta, alguno de los presentes, cerraríamos de esta forma y pues con todo gusto atendemos eso.
Quisiera mencionar que justo en el público, ¿no? Están amigos muy queridos, ¿no? Y está justamente alguien que representa parte de la función de la universidad también en la cultura, como es la dirección de la Capilla Alfonsina, que también detona muchísimo para la ciudad. Y está también el editor de Tilde, que es un editorial de una iniciativa privada de lo más resistente que se articula, ¿no? con otras instancias para proyectar como no solamente a los escritores de Nuevo León, sino una visión editorial a nivel nacional. Entonces, justamente, ¿no? Entonces, sí, así, tenemos este sentido de los protagonistas que hacen el perfil de la cultura en Nuevo León y desde las diferentes, y perdón la metáfora bélica porque ahorita es horrible hacerla, pero desde las diferentes trincheras, ¿no? Sí. Vaso roto. Muchas gracias por el apunte. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos mucho a los presentes. Gracias, Ana Laura, gracias, Melissa, gracias, César, por su participación en esta mesa y que nos sirva un poco como algo de reflexión que dejemos ahí en el panorama y nos llevamos todas las incógnitas y las respuestas para posteriormente debatirlas. Muchas gracias.